Éxodo, capítulo 36 al 40. Después de que el pueblo de Israel vio la misericordia y el perdón de Dios revelados desde la confirmación del pacto, llegó el momento del inicio de la construcción del tabernáculo. Los materiales para el tabernáculo se reunieron a base de ofrendas voluntarias. También los artesanos que lo construían trabajaban voluntariamente. Y el Señor impulsó al pueblo para que todos contribuyeran generosamente y respondieron con gran entusiasmo, de tal manera que llegado el punto fue necesario decirles que ya no trajeran más, porque ya había más que suficiente para realizar el proyecto. Éxodo, en el capítulo 36, en el verso 6, dice: entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Ofrecer más. Se le dijo que todo generoso de corazón, todo hombre generoso de corazón, traería a Jehová los materiales necesarios para la construcción. ¿Y dónde estaban ellos? Estaban en el desierto. Después de la salida de Egipto, y al contemplar las ofrendas, el pueblo empezó a construir el tabernáculo. Primero hicieron las cortinas y la estructura. Luego después se dedicaron a la construcción del mobiliario. Y como paso siguiente, se hizo el atrio del tabernáculo. Se usó grandes cantidades de metales preciosos en la construcción. Por último, confeccionaron las vestiduras para el ministerio de los sacerdotes. Todo fue hecho conforme a lo que Dios había mandado a Moisés. En el capítulo 39 de Éxodo, en el verso 32, dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Hermanos, Dios requiere que su pueblo confíe en Él y que obedezca sus mandamientos. Por eso se puso tanto énfasis en que todo, dice, se hiciera como Jehová le mandó. También hoy día, para acercarse a Dios y gozar de una comunión con Él, tenemos que presentarnos delante de Él de la forma que Él nos ha enseñado. ¿Cómo? Con fe, en santidad y en el nombre de Jesús. Al terminar la obra, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y ese fue el momento cumbre de todo el proceso de construcción. Hasta ese momento solo había sido otro proyecto de construcción, pero ahora se tornaba en algo completamente distinto. Antes de que la gloria de Dios lo llenara, a los artesanos y a los obreros se les había permitido moverse libremente por el tabernáculo. Tenían que construirlo. Pero cuando la gloria de Dios lo llenó, ni siquiera Moisés podía entrar. Y a partir de ese momento, este tabernáculo se convertiría en el lugar único, diferente de cualquier otro sobre la faz de la tierra. Este era el lugar donde Dios moraría en medio de su pueblo. El tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios, de Jehová mismo. Una revelación infinitamente brillante de la grandeza de Dios. Solamente las capas de la cortina, esas cortinas que protegían al hombre pecador de ser consumido por la revelación de la gloria de Dios, solamente esas capas protegerían
al hombre. Y el Éxodo, mi querido hermano, revela una parte emocionante del plan de Dios. Se cumple la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a todos sus descendientes, de que haría de ellos, dice, una nación, una gran nación. Y Dios libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto y les constituyó en una gran nación. Les redimió por medio de la sangre de un cordero e hizo de ellos su propio pueblo. Después de haberles redimido, no los abandonó a la deriva, no los dejó, no los echó en el desierto. Los guió hacia la tierra prometida y en el transcurso del camino les enseñó su voluntad para con ellos. Estableció con ellos un pacto que gobernaría sus relaciones con Él. Y no solo con Él, sino entre ellos mismos, entre su pueblo también. Y les enseñó a seguir sus mandamientos y a confiar en Él. No solo eso, les proveyó todo aquello que les hizo falta en cuanto a las necesidades físicas. Les enseñó cómo comportarse en medio de un mundo pagano. Finalmente, les reveló el camino para poder gozar de la comunión con Él mismo y para adorarle en espíritu y en verdad. El libro del Éxodo fue escrito para recordarles del lugar del cual Dios les había librado. Y debían darse cuenta de la gran deuda con Él. Tuvieron que reconocer su necesidad de depender de Dios día tras día. Y además debieron de someterse a la autoridad de Dios sobre ellos. Confiar en Él, servirle y obedecerle en todo. El libro concluye con una nota triunfal. Dios dice que mora en medio de su pueblo y se revela a ellos diariamente. Ahora, el pueblo de Dios se encuentra preparado para entrar en la tierra que se les había prometido y tomar posesión de la tierra prometida y gozar de la comunión con su Dios en la tierra que se les había prometido. Ahora, esa era la meta del pueblo de Israel. Cuando el santuario que había sido construido para el Señor, para una morada en Israel, se hubo levantado, la nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó la morada. De modo que Moisés no pudo entrar. Y la nube en la que Jehová había estado presente hasta ese momento con su pueblo y los guiaba y los protegía en su viaje descendió ahora. Esa nube que estaba ahí sobre ellos descendió ahora sobre ese tabernáculo. Y llenó la morada, dice, de una manera grandiosa. Y en toda la presencia del Señor estuvo en ella, toda la presencia del Señor. Y mientras esta nube descansó sobre el tabernáculo, los hijos de Israel permanecían acampados. Pero cuando subió, desbarataron el campamento para seguir adelante. Y esta señal era el mandato de Jehová para acampar o para avanzar. Dice, en todas sus jornadas. Mira, Éxodo 40, en el verso 38, dice, porque la nube, dice, de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Esta declaración se repite aún más detallada en el libro de Números, en el capítulo 9, los versos 15 al 23. Esta nube luego se retiró al lugar santísimo para morar ahí, sobre las alas extendidas de los querubines del arca del pacto. De modo que Moisés y después los sacerdotes pudieron entrar en el lugar santo y realizar allí el servicio requerido, sin ver la señal de la presencia de la gracia de Dios que estaba oculta por la cortina del lugar
santísimo. Mientras los israelitas estuvieron en su viaje a Canaán, la presencia de Jehová se manifestó exterior y visiblemente por la nube que se posó sobre el arca. Y se levantó de ella cuando iban a continuar su viaje. Pero aunque Dios habitaba en el tabernáculo en medio de su pueblo y los israelitas podían presentarse ante Él para orar y recibir las bendiciones del pacto que les habían sido prometidas, aún les estaba prohibido ir directamente al trono de la gracia de Dios. La barrera que el pecado había levantado entre Dios Santo y la nación, esa nación impía, aún no había sido eliminada. Con este fin se dio la ley, que solo podía aumentar su conciencia de pecado e indignidad ante Dios. Pero como esta barrera ya había sido rota por la promesa del Señor en Éxodo 29, que donde le dice que Él se encontraría con el pueblo en su gloria ante la puerta del tabernáculo, en el altar del holocausto. Por eso para entrar era mediante un mediador que eran los sacerdotes santificados en el lugar santo. E incluso la cortina que todavía ocultaba la gloria de Dios, esa gloria de Dios estaba oculta para aquellos sacerdotes escogidos y de los mediadores santificados de la nación. Eso debía de ser levantada por lo menos una vez al año por el sacerdote ungido que había sido llamado por Dios para ser el representante de todo el mundo. Y en el día de la expiación, el sumo sacerdote debía rociar la sangre de la expiación frente al trono de la gracia, para hacer expiación por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Levítico 16, mi hermano, explica esto y era la figura de la perfecta expiación a través de la sangre del eterno mediador, Cristo Jesús, por la cual se abre a todos los que creen en su nombre el camino al trono de la gracia de Dios, para que entren en la casa de Dios y permanezcan allí para siempre, y para siempre veamos a Dios. De ser un pueblo esclavizado, Dios los había convertido en una nación libre, en un pueblo peregrino en marcha hacia la tierra prometida. Y el Señor peregrinaba con ellos. En el paso del tiempo, con la desobediencia de la nación, el apóstol Juan escribe que Dios no había fracasado en su propósito, sino que había puesto su tabernáculo entre nosotros en la persona de su Hijo. Y Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, dice algo así, dice: y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gloria de Dios había llenado el mundo, y el reino era y será de Él para siempre. La persona del Dios viviente da significado a la vida. Dios no promete una vida fácil. No promete riquezas, esas riquezas materiales que tanto anhelamos, ¿no? No promete el éxito en el mundo, ni el aplauso de los hombres, pero sí promete una bendición mucho mayor, la cual es su eterna presencia viviente en sus hijos. No, eso dice Mateo 28 en el verso 20. Y la adoración no limitaba a Dios a un lugar. El tabernáculo era portátil. Dios acompañaba a los suyos. Y el primer paso en la adoración era el perdón.
Al entrar en el patio, el altar era el primer objeto a la vista. El segundo paso en la adoración era lavarse, era limpiarse. Y el intermediario no podía entrar en el tabernáculo con manos y pies sucios. Y el camino de la adoración era alumbrado por el candelero. Dios proveía luz suficiente para que se le acercaran. Y Dios proveía lo necesario en el camino de la adoración. La mesa con los panes era la garantía de la presencia providencial de Dios en el camino. Y el camino de la adoración es la oración. El altar del incienso significaba el ascenso constante de la intercesión de Dios. El camino de la adoración era un camino espiritual. Dios es espíritu y es necesario que le adoren y le adoran, dice, en espíritu y en verdad, dice Juan 4:24. Hoy, hermanos, en Cristo se encuentra el cumplimiento de la adoración simbolizada en el diseño y la función del tabernáculo. ¿No es maravilloso? Cristo es el sacrificio perfecto y final. Eso dice Hebreos 9. Cristo es la luz del mundo, dice Juan 8:12. Cristo es el pan de la vida, dice Juan 6:35. Cristo es el intercesor perpetuo, el sumo sacerdote sin pecado, dice Hebreos 7 en el verso 2 y en el capítulo 8 el verso 13. Cristo hace posible el acceso directo a Dios, dice Mateo 27 en el verso 51. Cristo es el propiciatorio, dice Romanos 3:25. Cristo se identifica con cada símbolo, salvo con la fuente. ¿Y por qué? El Nuevo Testamento indica que Cristo es el sacrificio, es pan, es luz y hace intercesión ante el Padre, es el propiciatorio. Pero no se lava por estar sin mancha. En Él no hubo pecado. Debido a su sacrificio, no hay necesidad de que haya una fuente para el que cree en Él. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Vamos a Cristo. Se va a Cristo, quien nos limpia de todo pecado. Él mismo es nuestra fuente de salvación. Él mismo es nuestra fuente de salvación. Hermanos, hoy hay personas arrojadas al desierto de la vida. Son personas desconectadas de su pasado, que buscan soluciones a sus problemas o una mejoría en su condición de vida. Y andan como nómades modernos. Y nos preguntamos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo a la luz de toda la revelación de la gloria de Dios en la vida de los suyos, en la vida de lo que somos llamados hijos de Dios? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Haremos nuestros propios dioses? ¿Aún todavía hacemos nuestros propios becerros de oro? ¿O estamos descubriendo de nuevo la presencia de Dios aún en medio de nuestras andanzas en nuestro desierto? ¿Andaremos con Dios o andaremos solos? El Dios que viaja con los suyos espera nuestra respuesta. Recuerda, mi hermano, que Cristo es nuestro camino de retorno al Padre. Él nos lo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acompáñanos. Acompáñanos en nuestro próximo libro, Josué. Aquí en Conociendo la Biblia, por esta página, El Camino. A Dios sea la gloria.